Es importante también que volvamos a reiterar, tal como lo habíamos dicho desde la primera clase, los dos cambios más importantes en el tratamiento de la diarrea en los últimos 40 años han sido dos: las sales de rehidratación de baja osmolaridad y el uso del suplemento de zinc en la terapia de todos los casos de diarrea. Obviamente, si el niño viene con chocado por la deshidratación, lo primero que nos corresponde es, sin duda, hidratarlo convenientemente. Pero una vez que pasa el plan C, luego va al plan B y de ahí pasará al plan A. Y entonces en el plan A recuerden el ACRES. La Z, administrar el sulfato de zinc. Ya les he mencionado, el sulfato de zinc se puede usar en niños entre los 6 a 59 meses, en todos los tipos de diarrea. De preferencia, se sugiere que la primera dosis siempre debe ser administrada en el establecimiento de salud, porque es la oportunidad más importante para educar a la madre, cómo se prepara el sulfato y cómo se administra al niño. Lo que es más, hay muchos niños que pueden rechazar la medicación y vomitarlo. Entonces, con paciencia, hay que esperar 30 minutos y ofrecerle una nueva dosis. Ahí les recomiendo algo. Si hay alguien en el equipo de salud que sabe administrar medicamentos, es la enfermera. Recuerden, el trabajo en los establecimientos de salud debe ser en equipo. Si nosotros como médicos necesitamos hacer la administración adecuada del sulfato de zinc o de algún otro medicamento, pues llamemos a la enfermera y aprendamos juntos con ella las habilidades correspondientes para enseñarle a la madre de cómo se le debe administrar el sulfato de zinc. Yo en mi práctica profesional y ya como docente en cursos de capacitación, siempre lo sometía a la enfermera a que administre los medicamentos por vía oral. Pero claro, no lo hacía fácil. Normalmente le pedía que le administre la nizona por vía oral en los casos que vienen los niños con síndrome de obstrucción bronquial o asma bronquial. En primer lugar, la nizona viene en tabletas y hay que saber apropiadamente molerlas. Y eso hay que enseñarle a la madre. Ahí está el éxito, ¿no? Porque si la madre no se adhiere a los tratamientos, en este caso de sulfato de zinc o de nizona, en el ejemplo que les estoy dando, jamás va a poder adecuadamente tratar al niño. Quiero darles un dato. En infecciones respiratorias agudas, se dice que solo el 8% de las madres se adhieren a las indicaciones de los médicos. O sea que en el 92% de los casos no se adhieren al tratamiento, no porque no quieran. ¿Qué madre no va a querer que su niño mejore pronto? Sino porque los médicos hemos sido incapaces de enseñarles en la práctica cómo se administran los medicamentos, los antibióticos, los antipiréticos, los antiinflamatorios, como el caso de la nizona. Consejo: si no han aprendido cómo administrar medicamentos, aprendan de las enfermeras, que ellas han sido entrenadas para eso. También volver a reiterarles los beneficios de la administración del zinc. Disminuye duración y severidad, disminuye el riesgo de diarrea persistente y previene futuros episodios de diarrea, por lo menos en 2 a 3 meses siguientes.
Recuerde que el plan C solo se debe administrar en los establecimientos de salud, de preferencia en aquellos establecimientos que tienen la capacidad resolutiva, es decir, infraestructura, equipos y personal capacitado para ello. No se le vaya a ocurrir hacer un plan C en el hogar y dejarle a la madre ahí que controle el ingreso del volumen. Recuerde asimismo que la mejor manera de sacarlo del shock al niño es aplicarle rápidamente un bolo inicial de cloruro de sodio, 20 mililitros por kilo de peso en 15 a 20 minutos. Que si no está en shock, usted puede además usar la solución polielectrolítica, si no está en shock, y le calcula 100 mililitros por kilo de peso. Que en los menores de 1 año la hidratación debe ser lenta. En la primera hora 30 mililitros por kilo y en las 5 horas siguientes 70. Que en los mayores de 12 meses puede usted rápidamente aplicar el plan C en menos tiempo. 30 mililitros por kilo en los 30 minutos y 70 mililitros por kilo en las 2 horas y media restantes, es decir, en 3 horas en el niño más grande. Pero recuerde además del monitoreo continuo. Los últimos 3 años he estado en Paraguay y había una pediatra famosa que decía que en estos casos no le llamaba monitoreo continuo. Ella había acuñado una frase que decía: hay que aplicar tratamiento enzimático, que obviamente literalmente no significa estar encima del paciente, sino que lo que implica en la práctica es que el monitoreo debe ser continuo en la cabecera del paciente. Y finalmente, que mientras el niño ya pueda beber, se le puede ofrecer tanto las sales de rehidratación oral como la lactancia materna, aún estando en el plan C. No está de más decirle, y eso espero que en los establecimientos de salud esté convenientemente visible los planes A, B y C de la rehidratación oral, tanto en los ambientes de consulta externa como de emergencia en todos los servicios de salud del país, para guiar al personal de salud en las decisiones que hay que tomar. Muy bien, hasta aquí hemos hablado de la enfermedad diarreica aguda con o sin deshidratación. Y de acuerdo a la información del Centro de Epidemiología, decíamos en la primera clase que la enfermedad diarreica aguda de tipo acuosa representaba alrededor del 97% de los casos para el 2016 y que el 3% restante habían sido disenterías. Pero de ese 97% de diarreas acuosas, algunas terminaron siendo diarreas persistentes. Recuerde la definición de diarrea acuosa, es aquella diarrea que dura menos de 14 días. Si la diarrea dura 14 días o más, ya estamos frente a una diarrea persistente. Es importante también porque en alguna literatura se menciona que en los niños muy pequeñitos, muy pequeños, menores de 2 meses, que lo ideal sería que estén con lactancia materna exclusiva, y hemos dicho que mientras esté con lactancia materna exclusiva no hay diarrea ni estreñimiento. Sin embargo,
por diferentes circunstancias muchas veces. Estos niños pequeños están con leches maternizadas, haciendo uso del biberón, y en consecuencia en estos casos la definición de diarrea persistente varía. No podemos esperar que tenga 14 días o más para decir que está frente a una diarrea persistente. En estos niños pequeñitos, la definición de diarrea persistente es aquella diarrea aguda que se prolonga por 7 días o más de duración y ya pasa a ser persistente. ¿Por qué? Porque a menor edad hay mayor riesgo no solamente de desnutrición, sino también de muerte. Recuerde además, la primera causa de mortalidad en los casos de diarrea es la deshidratación. Pero en la medida que esto lo hemos ido mejorando en los últimos 40 años, con el manejo apropiado con las sales de rehidratación oral, la diarrea persistente y la disentería empiezan a ser las causas importantes de la muerte en los niños pequeños, y a menor edad mayor riesgo de enfermedad y muerte en estos niños.